buenos días a todos. Bienvenidos a este Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Con ustedes, Edrin David Padillas Hernández, docente actualmente de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, sede Ocosingo, Chiapas. Actualmente impartiendo la materia de Interculturalidad, Salud y Embarazo para el tercer ciclo. Es grato para mí presentarles el día de hoy el tema Salud y Migración, líneas estratégicas regionales de acción en Chiapas, México. Sin duda alguna, un tema bastante relevante no solo para nuestro país, sino para nuestro estado. Pero no voy a dar inicio sin antes agradecer a la Universidad de La Serena de Chile, a la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, a la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina y también por el espacio otorgado a la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Chiapas vive actualmente un movimiento migratorio bastante relevante y bastante importante, sobre todo cuando hablamos en cuestiones de extensión territorial, ingreso económico, trata de migrantes, trata de niños, muchas otras situaciones de bastante delincuencia en las que se conllevan esta violencia, no solamente de derechos hacia los migrantes, sino también es importante recalcar el por qué se pasa todo esto en un estado que es tan rico en cuanto a riqueza natural, riqueza cultural. Recordemos que Chiapas, de los cuatro estados limítrofes del sur de México, Chiapas es el que tiene la mayor colindancia internacional, recalcando que corresponde o le corresponden 654 kilómetros de extensión territorial. Esto corresponde solamente al 68.4 de la frontera sur mexicana, lo cual lo vuelve sin duda alguna una puerta de entrada al sueño americano, atravesando esta extensión territorial que nosotros conocemos como nuestro país, México. Correspondiente también, y sin no mencionar esto que sin duda alguna es bastante importante y que tenemos que recordar a lo largo de esta cátedra, es que 4.3 millones de los habitantes están correspondientes en esta parte de nuestro país, lo cual corresponde al 52.4% del total de las cuatro. Toda esta información se las voy citando bibliográficamente al pie de la página de cada una de las diapositivas, con la finalidad de que ustedes puedan comprender o ubicar la información adicional si así lo desean. Las fotografías que van a ver a continuación a lo largo de esta presentación corresponden a un selecto álbum correspondiente a migración con el proyecto DIF Estatal Chiapas, que atiende a migrantes a lo largo de nuestra extensión territorial de Chiapas. Continuamos entonces. Tenemos un panorama que es real en Chiapas, donde no solamente recalcamos esta problemática, ante el análisis de diferentes situaciones, lo que más nos preocupa en el proceso migratorio en Chiapas y en lo que nos vamos a centrar como enfermeros, que es mi nivel de profesión, hablamos entonces del panorama actual. Nos menciona que el Estado es puerta de entrada para el sueño americano, como ya bien lo mencionaba, de los cuales no solamente se han declarado bastantes situaciones en cuanto a delincuencia, en cuanto a trata, como lo mencionaba al principio, sino que los grupos delictivos han aprovechado esta situación para aprovecharse, vaya la redundancia, en cuestión a temas de control, control migratorio, control de economía. Pero hablemos entonces de qué papel juega como línea estratégica la migración en Chiapas. Muchas veces en cuestiones a migrantes hablamos no solamente de que los migrantes fueron rescatados en Chiapas, ¿no? Que los migrantes fueron rescatados en territorio mexicano, pero entonces hacemos el paréntesis en si estos migrantes realmente querían ser rescatados o solamente irrumpimos su proceso de paso de tránsito libre a través de nuestro territorio. Recordemos algo importante que nos mencionaban al principio. Todos están conscientes de que salir de su país dejan todo atrás. Venir a México no es el hecho o la intención de quedarse en nuestro país como lo es para todos.
hay algo dentro de lo que nosotros llamamos en el ámbito de la migración y en el ámbito de la atención en DIF estatal ante el rescate sí de muchos niños, de adolescentes, de madres, de familias, que nos menciona y nos dice, es que yo no quería ser rescatado. Chiapas nos dice que fuimos rescatados, pero yo no quería ser rescatado. En realidad yo quería tener un tránsito libre por el país porque mi intención no es quedarme aquí. Pero la función y la parte estratégica entonces a la atención de esa necesidad es el establecimiento de diferentes puntos de lo que corresponden a albergues migrantes que vamos a ver a continuación el desarrollo de muchos de ellos. Muy bien, nos menciona entonces que el gobierno del estado de Chiapas lanza en julio del 2021 una serie de albergues migrantes a cargo de las autoridades de gobierno estatal, en colaboración con Migración, con DIF estatal y diferentes asociaciones nacionales e internacionales que brindan tutela a niños, niñas, madres y familias migrantes. Estos albergues, como ya lo mencionaba, están en la revisión de diferentes instituciones, sobre todo aportan no solamente la validez en cuanto a los derechos de los migrantes, sino también aportan esta esencia importante de vigilancia que sin duda alguna es bastante relevante al hablar de la atención de la migración. Si vemos en las imágenes que les estoy presentando, todo esto viene de un banco de fotografías propio de DIF estatal, de los cuales el derecho a la protección del niño lo van a ver censurado en algunas partes, pero podemos ver que parte de lo que les mencionaba es proporcionarles un techo, proporcionarles comida, proporcionarles un espacio seguro para su estancia en el estado posterior a su libre tránsito. Hay algo que nosotros hablábamos en cierto momento en nuestra universidad, ¿no? Sobre esta importancia de retenerlos o no retenerlos, si realmente eran que querían ser rescatados o no querían ser rescatados. Entonces, hablamos de la parte del trámite de Comar. Comar es esta dependencia que le da el asilo político a a nuestros compatriotas migrantes, a todas las personas que vienen de otros países y las acoge de una forma en la que les da la oportunidad de iniciar un trámite de asilo político, investigando, analizando el, el pasado de este migrante en su país. Vamos a mencionar algo importante y recalcar algo esencial. En el estado vivimos también bastantes situaciones en cuanto a la modificación cultural, la modificación económica en las partes de las regiones donde hay asentamientos o ingresos estratégicos de migración. Uno de estos panoramas, como ya lo mencionábamos, era Tapachula. Tapachula ha modificado, sí, gran parte su cultura, sus tradiciones, su manera de ser existencial en cuanto al territorio. ¿Por qué? Porque actualmente incluso parte de sus icónicos espacios públicos que antes eran motivo de visita estatal, ahora ya son parte de vivienda de extranjeros, de vivienda de personas que vienen bajo este proceso migratorio. Esto ha incomodado, sí, en cierta parte a un porcentaje considerable de nuestros nacionales mexicanos y también de los que radican o son ya, digamos, propios de esa parte de la extensión territorial de lo que es Chiapas y Tapachula, lo cual ha llevado a iniciar un proceso de xenofobia que lo vamos a ver a continuación. Pero no descuidemos esta parte entonces de lo que hacemos dentro de como estrategias gubernamentales, dentro de lo que es migración y los albergues correspondientes a niñas y niños migrantes. Durante estos albergues o durante su estancia de lo que es Comar, ellos esperan un proceso, sí, de bien de 3 a 6 meses, dependiendo lo que dure la investigación, como ya lo mencionaba. Si estos migrantes tuvieron una situación bastante complicada en cuanto a delincuencia, en cuanto a seguridad en su país, ellos rinden una declaración estatal con el proceso de Comar y rinden también
una declaración en su país. Es decir, comparamos la información que ellos nos proporcionan en el estado en comparación también con lo que se ha podido recabar del país de origen. Si esta información coincide, si esta información es realmente verídica, entonces se inicia un proceso de asilo político. Hablemos de tiempos entonces. Si hablamos de tiempos, ¿cuánto tiempo le llevó a ese migrante llegar hasta nuestro estado? Consideremos un rango dentro de la experiencia que tengo trabajando con ellos de 3 a 2 meses para llegar hasta aquí. 3 meses, le sumamos 3 meses más para resolución de trámite de Comar, tenemos 6 meses. Pero si hablamos entonces de cuánto tiempo más, una vez que ellos inician ese trámite, tienen que quedarse nuevamente 3 meses en el lugar donde hayan sido rescatados. Es decir, estamos hablando un total de 7, 8, 9 meses en un país en el cual no comparten sus culturas, no comparten su lengua, no comparten tradiciones y tampoco comparten esta parte del aprovechar de los alimentos. Hablamos de xenofobia al principio porque es un tema bastante relevante cuando hablamos de líneas estratégicas de acción. Cualquier línea de estrategia en pro o en mejora del restablecimiento de la economía política de nuestro país, y no solamente también de nuestro país, sino también del Estado y del pro en beneficio de los derechos de los migrantes, es entender que el apoyo que se pueda brindar a ellos muchas partes, nuestros compatriotas nacionales mexicanos lo ven como sacar de nuestro recurso mexicano a algo hacia ellos, no sin entender antes que hay diferentes asociaciones civiles, diferentes organizaciones internacionales que apoyan no solamente a la alimentación, sino también al beneficio de la educación. Pero ¿qué hacemos con estos migrantes durante todo este tiempo enmarcado? Durante todo este tiempo enmarcado se llevan diferentes atenciones médicas, donde se llevan a cabo recolección de datos en cuestión al ámbito de la salud. También se llevan a cabo orientaciones psicológicas, jurídicas. Dentro de esto se hace un recuento por parte del área de trabajo social, donde analizamos y entendemos cuál es el recurso económico que tenía en su país y cuál es la intención de quedarse en nuestro estado o nuestro país si llegase a ser el caso que trámite de Comar ellos decidan llevarlo en México para tener un asilo político dentro de nuestro territorio y no migrar hacia Estados Unidos, ¿no? Que es el sueño de muchos de ellos. Si bien mencionábamos que diferentes acciones se llevan a cabo en pro del beneficio de estos migrantes, podemos ver en las siguientes imágenes que muchos de los espacios diseñados para la atención de ellos están confortados en la parte de tener un control estricto y exacto de toda esta situación de diferentes personalidades, diferentes creencias religiosas, diferentes costumbres, diferentes maneras de ver las cosas. Y es ahí donde entra el proceso de interculturalidad, ¿no? El proceso de entender como profesionales de la salud que para atender a este tipo de personas necesitamos formar un pensamiento amplio, un pensamiento crítico, como bien lo menciona la definición de interculturalidad, ¿no? Que es donde dos personas se escuchan, donde dos personas aceptan las diferencias de cada uno que tiene el pensamiento del otro. Y no se trata de avasallar, ¿no? Sino de concertar, es decir, de entender que lo que tú digas, voy a tomar solamente lo que es beneficioso para mí y de lo que yo diga vas a tomar lo que sea beneficioso para ti. Pero al final de cuentas, cada uno tiene la razón. ¿Por qué explico esto? Porque dentro de este proceso de estancia en nuestro país, ellos dejan una huella, ellos dejan una marca, ellos te enseñan abiertamente cómo es su país, cuál es su cultura, cuáles son sus tradiciones. Y si tú como profesional eres lo suficientemente inteligente para identificar y aprender y absorber todo ese conocimiento que ellos te dejan y poderlo llevar a cabo en tu quehacer profesional, créame que realmente eso les va a servir grandemente.
Se los dice a alguien que entró trabajando a migración en estos albergues sin conocer tal vez mucho de migración y mi estancia ahí por casi más de 2 años de experiencia atendiendo diferentes situaciones, no solamente todo es pacífico, ¿no? Ellos no vienen solamente con una intención. Creo que en todos nuestros países, hablando en temas internacionales, tenemos diferentes tipos de personalidades en cuanto a personas que ven las cosas de una forma y simplemente no comparten el, el, el ver de la misma situación. Entonces, hemos tenido situaciones en las que hablamos de intentos de escape, en los que vemos intentos de amenazas, hemos tenido situaciones diversas en las que vemos el panorama realmente crítico de qué vamos a hacer con ese tipo de personas. Pero ellos al final ofrecen una solución, es decir, ellos dicen, ¿saben qué? Lo que me está pasando es esto, yo no puedo dormir, estoy pensando en mi trámite, me estresa la situación, me estresa no tener comunicación con mi familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos en esto? Aprendemos a adecuarnos a las necesidades de cada uno porque al final de cuentas, como profesionales de la salud y como profesionales en general, nuestro único beneficio para algunos es su cliente y para nosotros es nuestro paciente. Entonces, es servir con corazón, es servir con vocación y es aprender a entender que dentro de la interculturalidad, vaya el pensamiento crítico y las líneas estratégicas de acción y migración, conocer que las diferencias en cuanto a pensamientos y en cuanto a todo el ámbito de ver a personas ir, llegar, moverse de una parte a otra, compartir con ellos un mes, 2 meses en el estado de Chiapas, que te enseñan y te dejan una huella de cuál es la problemática de su país, cuál es la problemática que ellos nos comparten en el estado y lo que identifican, es realmente concertar a nuestro yo interior y decir, ok, ¿en qué tengo que mejorar? Hablábamos muy bien de la xenofobia y por qué lo mencionaba como una parte importante y medular que vamos a analizar a continuación. Nos dice que la xenofobia es la acción de discriminación que se encuentra prohibida en el marco jurídico nacional y que puede ser castigada como delito de 1 a 3 años de cárcel, aumentándose estos años de acuerdo con la gravedad. La xenofobia como tal es ese no ese miedo, sino esa aberración hacia los migrantes. Es condenar el actuar de una persona que no tiene la intención de quedarse en tu estado, que no tiene la intención de quedarse aquí. ¿Y por qué citaba Tapachula al inicio? Porque parte de la xenofobia se ve principalmente en los municipios que están justo en la línea, ¿no? de ingreso a nuestro estado y nuestro país. La imagen que ustedes ven a continuación la decido colocar porque ese día recibimos un ingreso de donación de alimentos en los que conllevaban hotcakes, jugos, fruta. Al ver que era un alimento de procedencia bastante natural y sano, se optó por dárselo principalmente a mujeres y niños dentro de uno de los centros asistenciales de los cuales están distribuidos a lo largo del estado. No había pasado 20 minutos y ya teníamos vómito, náuseas, eh, diarrea y sobre todo la situación de fiebre, ¿no? En nuestros pacientes de 38,5. Tuvimos en ese día una intoxicación por alimentos de más de 65 migrantes. Posterior a esto se realizó lo que es el estudio a los alimentos y se identificó que contenía materia fecal, que contenía ciertos compuestos que no eran precisamente los que deberían de estar dentro de esos alimentos. Se reforzaron las líneas de ingreso a alimentos, la línea de donaciones. Sin duda alguna, gobierno del estado y DIF estatal Chiapas ha sabido manejar esta situación reforzando y obteniendo y generando candados para que estas situaciones no vuelvan a pasar. Mas, sin embargo, han dejado una huella en ver
y dejar entrever cómo nosotros como nacionales en diferentes países compartimos esta xenofobia. ¿Por qué identificar el estudio de los resultados de alimentos con ustedes? Porque parte fue el actuar malintencionado de intoxicar a estas personas. Hay diferentes centros migrantes o de refugio migrante que están colocados territorialmente hablando o estratégicamente hablando en lugares en donde población que ahí radica no están totalmente conformes con que se encuentren ahí aun cuando el establecimiento migrante no afecta absolutamente en nada el desarrollo social de estos pueblos. Compartiéndoles parte de lo que es las líneas estratégicas, dejo con ustedes qué es lo que ha conllevado, ¿no? ¿Qué es lo que ha conllevado a que actuemos de esta forma? Comprender qué es lo que ha llevado esta movilidad masiva podría ayudar a disminuir el descontento y desestabilización social, donde América Latina y el Caribe integran una región marcada por una matriz de desigualdad social, que posee no solo uno de los ejes estructurales, la condición étnico-racial que ubica en los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre los grupos más discriminados y excluidos de la sociedad. Yo creo que como México, como Chiapas y como cualquier otro país, tenemos mucho que reforzar en temas de interculturalidad y aceptación, mejorar mucho la parte de la inclusión, no solamente de diferentes situaciones como lo es el género, ¿no? Sino también lo étnico. Aún como Chiapas, todavía no conocemos cuántas lenguas tenemos, en qué partes se hablan, en qué situaciones se encuentran estas personas de las comunidades propias. Y aún así tratamos de señalar y enfatizar las diferencias que existen de personas que vienen de otros países. Pero como extranjeros también y como nacionales siempre nos vamos a ver atraídos hacia lo exterior, ¿no? Pero esa atracción en el aspecto de interesarse, no solamente por cómo viven, por cómo hablan, por cómo se expresan, cuál es el léxico que utilizan, si es repetitivo o no, si tienen un tono o un acento característico, también hay muchas personas que se interesan por devolverlas a su país, por demostrarles y por enmarcarles que este no es su país y que no deben de quedarse aquí sin entender que hay múltiples situaciones que los han llevado a salir de su país, como también hay múltiples situaciones en las que vemos y analizamos que hay diferentes partes de la República en los que sí son bien aceptados y otras en las que definitivamente son rechazados desde su ingreso hasta su salida. Dentro de estos centros asistenciales también se derivan diferentes talleres. Estos talleres que se llevan a cabo ayudan a la integración de diferentes culturas, de diferentes pensamientos conllevan el proceso de trámite de Comar o de simplemente de regularización migratoria. ¿Por qué se atiende principalmente la necesidad no solamente de niños y niñas, se atienden también de las familias, pero priorizamos sí la seguridad de los niños en cuanto al desarrollo sano, aún no estando en su país? Ustedes pueden ver en las siguientes imágenes que ellos están elaborando piñatas, se les integra hacia las culturas, enseñarle parte de nuestras creencias, tradiciones, y ellos comparten, eso ellos dicen, ok, esto no lo hago en mi país, pero lo voy a hacer y voy a aprender, y te aseguro que cuando esté fuera de acá me lo voy a recordar y me lo voy a llevar grandemente como experiencia de vida. Esto es parte de los alimentos que se proporcionan a las personas que se encuentran en diferentes centros asistenciales. Decido colocar esto no solamente para dejar en carácter nacional, sino también internacional una huella del por qué. Muchas veces hay también pensamientos migrantes que dicen, no, es que solamente nos dan frijoles, ¿no? Pero ustedes podrán ver que no es así. Sí se lleva a cabo una vasta dotación de alimentos y diferente selección de alimentos que van adecuados y parte a su país y otra parte también a lo que como nacionales consumimos, ¿no?
En esta parte, ustedes pueden observar que muchos de las migrantes necesitan bastante apoyo. Hay muchos decesos, hay muchas muertes por deshidratación, por falta de higiene, por falta de atención a diferentes trastornos, tanto de salud como psicológicos. Invitarlos no solamente que si algún día hay algún extranjero en tu país, principalmente brindarle una sonrisa y un gesto de apoyo, es algo que les nutre porque se sienten un poco menos afectados de lo que ya están al estar lejos de su país. Entonces, si se atienden las necesidades básicas, obviamente nunca vamos a tener un proceso de migración o un proceso completamente subsanado, porque hay diferentes líneas. No solamente es la atención hacia la necesidad y el establecimiento sano y oportuno dentro de nuestro estado, sino también el ver y el evaluar que parte de todo esto corresponde al diferente tipo de pensamiento que tenemos. Decido dejarlos con una frase e ir cerrando esta ponencia con una frase que nos da Génesis Trimachi en el año 2021, cuando ella ingresa bastante afectada en diferentes situaciones emocionales y psicológicas por todo lo que había visto, y nos dice, salimos desde muy temprano, al amanecer del día de San Blas, donde se celebra el santo patrono de Paraguay, un 3 de febrero. Con carencias llegamos a las Amazonas. Ahí vimos al borde del río más compatriotas. Era una madre con la silueta de un niño en brazos, escarmenados por los animales de carroña. Ahí estaba como recordatorio de que una vez cruzando el turbio río, no había marcha atrás. Imagínense, tener como nacionales el pensamiento xenofóbico, sin entender que muchos de ellos han sufrido, han visto y han vivido situaciones que los marcan grandemente. Créanme, si yo pudiera ser más explícito en diferentes situaciones dentro de esta ponencia, ustedes se quedarán con una perspectiva aún más amplia de cuánto se sufre por parte de estas personas para llegar a los diferentes escalas que ellos van haciendo desde los países, desde donde salen hasta la meta que es conllevar. Por ahí también en su momento, ¿no? Lo que existió en Cuba y Miami, que era la ley de pies mojados, que era atravesar ese estrecho nadando para obtener la nacionalidad estadounidense, que sin duda alguna llevó o conllevó a cabo múltiples muertes, no solamente por el atacar de animales que ahí vivían, sino también por el cansancio, el ahogo por estar en un estrecho en el que no está diseñado para ser atravesado nadando físicamente. Agradezco infinitamente a todos su comprensión, el actuar de esto. Dejo con ustedes las presentaciones bibliográficas y exhortarlos e invitarlos a que unamos fuerzas, que todos los países que podamos escuchar esto atendamos la necesidad, escuchemos a nuestros nacionales, porque no solamente son los países del sur, ¿no? Que tienen este proceso, también nosotros como México tienen este proceso migratorio hacia el sueño americano, que es mucho de los característicos. Y tenemos también personas a las que extrañar, a las que llorar, a las que pedir que se encuentren bien. Entonces, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida somos bastante afortunados de compartir una vida como la que tenemos, pero también en algún momento vamos a ser lo suficientemente afortunados de donar algo en beneficio de la causa, en hacer este caminar, como bien lo mencionaba en su momento,